A Catherine Ellis la conozco desde hace 12 años aproximadamente. Estuvimos juntas en el proyecto de tintes naturales en Guatemala. Bueno, ella es una artista textil, hace unas cosas impresionantes, muy bonitas. Ella una técnica que ella inventó que se llama woven shibori, que es el shibori tejido, que es un shibori que se hace en el telar. En lugar de hacerlo cosiendo con una aguja, se hace directamente en el telar y es una... Escribió un libro sobre el woven shibori, pero con tintes sintéticos. Y después fue cuando se retiró, empezó a investigar más sobre tintes naturales y 10 años después sacó otra versión de este libro, pero ahora enfocado en tintes naturales. I've always loved working with threads, working with cloth, um, finding new stories to tell with them. Teaching a textile program for 30 years, textile history was part of that. So I continue to look at textiles from history from all over the world, and they've all left pieces and parts inside of me. You know, just do it and do it again and do it again and do it again. Um, just believe in yourself. Just Bienvenidos a Caminos Alquímicos. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy estoy súper contenta porque vamos a entrevistar a Catherine Ellis. A Catherine Ellis la conozco desde hace 12 años aproximadamente. Estuvimos juntas en el proyecto de tintes naturales en Guatemala. De hecho, nos conocimos como por cosas del destino, nos conocimos en Francia, estábamos en un simposio de tintes naturales y ella justamente estaba buscando a alguien que supiera teñir con tintes naturales y que hablara español. Entonces, ni siquiera platicamos ella y yo, sino fue como a través de otra persona, de otra amiga, que como que logramos hacer esa conexión de que pues yo hablaba español y estaba involucrada con los tintes, entonces acabamos en este proyecto en Guatemala. Y bueno, ella es una artista textil, hace unas cosas impresionantes, muy bonitas. Ella fue la creadora del woven shibori, del shibori tejido, que es una forma, pues sí, de hacer shibori en un telar y que ella inventó. Entonces hace muchísimo arte textil con esto. Tiene dos libros publicados, uno sobre el shibori tejido y el otro sobre tintes naturales. Entonces, bueno, estoy súper emocionada de poder compartir un poco más de su historia, de sus conocimientos y que la conozcan también por aquí. Ok. Bienvenidos a Caminos Alquímicos. Recuerden que estas son una serie de entrevistas que estoy haciendo una vez al mes. Esta ya sería la quinta temporada, me parece. Y bueno, hoy estoy muy contenta porque estamos con Catherine Ellis. Ella es una maestra mía de tintes naturales que quiero mucho, entonces estoy muy contenta de tenerla aquí con nosotros hoy. Recuerden que esas entrevistas son en español, bueno, son en inglés esta vez y siempre las traduzco al español. Entonces, voy a decir la parte en inglés y siempre esperen a que haga la traducción después. Entonces, welcome to Alchemical Paths. This is a series of interviews that I'm making every month. This is the fifth season, I think. Yeah. So, so I'm very happy today because Catherine Ellis will be joining me. She's a very, I really, yeah, she's very dear to my heart. I don't know if that's the way to say it, but, but she's a natural dye teacher, and I'm really happy to have her with me today. So thank you, Catherine, for being here. So, the interview will be in English, but I will be translating into Spanish every time. So I was just wondering, Catherine, if you can tell me a little bit about yourself. Where are you from? Where do you live? mhm. um, I'm I live in Western North Carolina right now. That's the mountains of North Carolina. And I've been here for this month, it will be 50 years. Wow. I originally came from Boston, Massachusetts, or the area around Boston, but I came down here to focus on weaving. And that's kind of what I've done now for the last 50 years. Wow. Okay, let me translate that.
Le pedí a Catherine que nos contara un poco sobre ella, de dónde es, dónde vive. Entonces ella dice que es de las montañas del norte de Carolina del Norte y ella ha estado viviendo ahí desde hace 50 años. Ella es originalmente de Boston, Massachusetts, de los alrededores, pero llegó a este lugar en Carolina del Norte para enfocarse más en el tejido y eso es lo que ha estado haciendo durante los últimos 50 años. So, were you interested in textiles and colors since you were little? Yes, I think I was. And my first experiences were in textiles was making clothes for my dolls, sewing by hand using fabrics from my mom's rag bag. Uh, so it was, Wow. it was doing that. In the first job I ever had when I became a teenager and old enough to work was in a local fabric store. So I was very involved in sewing and fabrics at that time. Wow. Yeah, that was that was really great. So, bueno, le pregunté si ella está interesada en los colores y en los textiles desde que es pequeña, y ella dice que sí, que ella cree que sí, que su primera experiencia fue haciendo ropa para sus muñecas. Ella les cosía prendas a mano usando ropa de su mamá. Entonces, después, cuando se volvió adolescente, ella trabajó, su primer trabajo fue en una tienda ajá, como de telas locales, en donde también hacía bastante como costura y cosas así. Entonces, sí estuvo involucrada en esto desde pequeña. And what did you study? Your studies had something to do with textiles and weaving? Yeah, it did eventually. I chose a college because they had a very strong program in home economics, which at that time was about the only way that you could study textiles. We didn't do very good research at that time about colleges, and I got there and found they had a great food program, cooking, foods, nutrition, and not so much in textiles. So I got a good year of food chemistry, which probably did me some good later Yeah. on. But then I found my way to the art department, where the head of the art department had just learned to weave. And so we put looms together and we kind of all learned together. Wow. So it was like a new program, so that's Well, why. the art department had been there, but they had weaving had never been a part of it. But the head of the department had just had a sabbatical in Finland, and she got very involved in weaving. And I learned some from her, and then I learned from master weavers back in Boston who were members of the Boston Weavers Guild. And they took me under their wing and they taught me so much. Wow, that's really great. Mhm, mhm. Okay, I'm just writing it down so I can. Okay. Ok, entonces le pregunté que qué había estudiado, si sus estudios habían tenido algo que ver con textiles o con el tejido, y ella dice que sí, que después de un tiempo sí, porque primero ella estudió en la universidad, estudió una carrera que estaba más enfocada como en economía del hogar, porque en ese tiempo era la única forma de poder estudiar textiles. Entonces realmente no hizo mucha investigación acerca de universidades, sino que encontró una que tenía un programa muy bueno de cocina, de nutrición y bueno, y también hablaban en este programa mucho sobre la química de los alimentos, lo cual también, obviamente, por los tintes naturales le sirvió después. Y bueno, y después de esto, como que se enfocó también más en el departamento de arte, en donde aprendió a tejer. Tenían como un nuevo programa, o sea, el departamento de arte ya estaba, pero había un nuevo programa para aprender a tejer, el tejido, porque como el jefe de departamento pasó un tiempo en Finlandia, estuvo involucrado como con esta parte. Y bueno, entonces pudo aprender de esta persona y bueno, y también aprendió de maestros tejedores de una de las guilds que están en Boston. Entonces, bueno, ahí fue como su introducción al tejido. Ok, so
Well, you told me a little bit more, but I think maybe there are more people. Like, how did you find this path? Which persons, places, and situations took you here? Maybe you can tell us a little bit about these experiences. Well, my first real weaving teacher, the one that really took me under her wing, was a master weaver in the Boston Weavers Guild. She was also my first boyfriend's mother. So that was really Oh, nice. And wow. that relationship, I mean, with her lasted for many, many years. It was great. But what I was looking for at that once I finished college, I was working a job and weaving in my spare time. I wanted to weave seriously, and I didn't know how to do that. These women that knew a lot of technical work, they were hobbyists, but I didn't have any good role models for professional weaving. And how do you make a life out of this? And a friend told me about Penland School of Crafts in North Carolina. I'd never heard of it. Had to go to the library to find out about it. I applied to go down there for an 8-week class, and I figured something will happen. And it did. So I went to Penland for an 8-week class and then ended up working with the resident weaver. I was there for almost a year, and Wow. that cemented things. I knew I was going to stay, and then after that year, this resident weaver, Ruth Gaines, she and I moved to where I live right now in Haywood County, not a couple of hours away from Penland, where they were just starting a professional craft program. This was a program that taught not only technical aspects of craft, weaving, woodworking, jewelry, pottery, but the business end of it, the design end of it. How do you make a living doing this? So she had me teaching some classes right from the beginning, and she stayed for a couple of years, and I stayed, and I taught that program for 30 years. Wow. Yeah, The name yeah. is Haywood, right? Haywood Community College. Yes. Mhm, Haywood. mhm. Okay. And when you teach, you learn a lot. So, Of course. but Wow. Okay, sorry. Sometimes I just keep writing, yeah, not to forget anything. that's okay. That's right. Okay. Ok, let me just translate this very quickly. Okay. Entonces, le pregunté si nos podía contar un poquito sobre su camino, qué personas, lugares o situaciones la trajeron aquí y si nos pudiera contar un poco de estas experiencias. Entonces, ella nos dijo que su primera experiencia como tejiendo ya de forma más como real, con alguien, ajá, como más seriamente, fue con un maestro de tejido en Boston Guild, en una de las guilds de Boston. You told me it was a woman or a man. I forgot. It's a woman. It A was a woman. Okay. Pat Lister. Pat Lister was her name. Mhm, At Western. Well, maybe you can write that later because I always have difficult with names. It's like, mhm, okay. mhm. Con una maestra de tejido en el Guild de Boston. Y bueno, después, cuando acabó la universidad, ella tenía un trabajo y durante su tiempo libre ella seguía tejiendo, pero quería de alguna forma tomarse el tejido de forma más seria, pero no tenía como ningún modelo o alguien a quien seguir que realmente se dedicara a eso de forma profesional. Todo el mundo lo hacía más como por hobby. Entonces ella se seguía preguntando cómo hacerlo, cómo se hace esto, cómo hacer para hacer esto de forma profesional. Entonces alguien le habló de un programa en una escuela que se llama Penland School of Arts. Es una escuela de arte y ella le investigó e hizo un programa ahí de 8 semanas y ella dijo, bueno, voy a ir ahí y algo va a pasar, ¿no? Y entonces justamente sucedió así. Cuando ella llegó ahí, se terminó quedando un año trabajando para un tejedor residente que estaba ahí.
Y esto le dio la base para muchas cosas, ¿no? Después de un año, ella se mudó con este mismo residente a Carolina, bueno, a otra parte de Carolina del Norte, que es donde vive ahorita, y en donde se inició un programa en una escuela, en una universidad que se llama Haywood, y ahí empezaron un programa técnico de tejido, pero también tenía que ver con el diseño y también con business. Entonces ella dijo, bueno, en este programa vamos a enseñar cómo se puede lograr vivir de esto y al final terminó siendo maestra aquí durante 30 años. Y bueno, y también ella dice que justamente cuando uno enseña, al final uno termina aprendiendo también muchísimas más cosas. Entonces, um, well, also maybe you can share with us some of your textile experiences abroad. I know you have lots of them, but maybe the ones you love the most or you learn the most. Mhm, mhm. Well, right after I retired from full-time teaching, I went on a trip to France and with the World Shibori Symposium. And that's the first time during that trip that I met Michel Garcia in Provence. Oh, so that's when we met, I think. That's when we met Yeah. several years later. Yes, Ah, so yes. it wasn't the same year. Okay, I thought it No, was the same wasn't. This year. was Okay. in 2008, I think. Oh, okay, I yeah. had just retired and I went and I had been combining my work with dyeing for many years, many years. But it was all synthetic dyeing. Though my first experience were with natural dyes. Um, I was never able to get the same quality of color with natural dyes on my cellulose textiles. I just couldn't do it. I didn't see how it was to be done. And when I met Michel Garcia and he demonstrated some things to us, I realized, oh, there's a lot that I don't know. There's a whole lot that I don't know. So that trip and meeting him began a whole long study of natural dye. First with Michelle, and then with other teachers, and a lot of experimenting on my own in my studio. Lots of it. Okay, let me. Okay, should I translate or? Yeah, and then we can go on from there. Yeah. Okay. And, okay, all right, but I don't want to give you too much to do. Thank you. Ok, entonces le pregunté si podría compartir con nosotros alguna de sus experiencias textiles en el extranjero. Ha tenido muchas, pero quería que nos compartiera como las que fueron más importantes para ella o que le gustaron más. Entonces, bueno, ella nos dijo que después de que se retiró, ella fue a un simposium de Shibori en Francia, eso fue en el 2008, y ahí fue donde conoció a Michelle García. Michelle García también fue mi maestro, por eso le pregunté que si ahí había sido donde nos habíamos conocido y dije, y después descubrimos que no, que eso fue unos cuantos años después. Entonces, este, bueno, ella desde hace mucho como que intentaba mezclar su trabajo con tintes naturales, pero no conseguía los colores intensos que conseguía con los tintes sintéticos. Entonces fue, sobre todo en las fibras celulosas. Entonces fue hasta que conoció a Michelle García que le demostró que sí se podía. Entonces eso cambió totalmente su trabajo y a partir de ahí ella empezó a hacer muchísima experimentación en su estudio y a conocer otros maestros para seguir trabajando con los tintes naturales. Ok. Okay, we can continue. We could continue. Yeah. Okay. Once I started studying natural dye seriously, I had opportunities to travel more for other conferences, to experience other teachers. I traveled in China, where once again I ran into Michel Garcia and Of was course. able to take a class with him there. I went to Japan and studied with Dr. Yamazaki,
who is, a member of a long line of Japanese traditional silk dyers. I attended international dye conferences in France and in Madagascar. I was just gathering so much information and then going home and working on it and refining it. During this time as well, I consulted with my good friend Joy Boatrup. Yeah. I had met at Penland School some years ago, and she and I had taught together, mostly synthetic dyeing and weaving. Joy is a textile chemist, an engineer. And once I started this exploration of natural dye, she became interested and we started teaching with natural dye, which means that I got to learn the chemistry from her, which was pretty special. That was very special. Um, just remind me, where is she from? I know she's from She's from Denmark. Denmark. Yeah, I always Okay. Do you want to translate that and then we'll maybe. Yeah. Okay, then we'll go on? Okay, let me. Ok, entonces seguimos con la respuesta a la pregunta. Ella dice que una vez que terminó, o sea, que empezó a estudiar los tintes naturales seriamente, entonces surgieron como muchísimas oportunidades de viajar. Estuvo en China, en donde también se encontró con Michelle García, en donde también pudo tomar una clase con él ahí. Estuvo en Japón con Yamasaki. You said it was in Japan? Yamazaki. Yama- Yamazaki. Yamasaki, ajá, que es un maestro de una línea muy grande, de maestros que se dedicaban de maestros japoneses que se dedicaban al teñido de seda. Luego también estuvo en varias conferencias internacionales de tintes en Francia y en Madagascar. Entonces, bueno, ella seguía saliendo y recopilaba muchísima información y después iba a casa y la seguía estudiando. También después se encontró con Joy Boltrop, que es una química textil y ingeniera de Dinamarca. Y bueno, con ella se interesó muchísimo en los tintes naturales, entonces Catherine empezó a estudiar muchísima química con ella y aprendió muchísimo de ella. Entonces sigamos con la respuesta. Ok, we can continue. Shall we continue? Yeah. Okay. Um, so I had the chance to learn from so many people around the world. And then it was time to start sharing that information and teaching it. And one of the first times was in Guatemala. Mm. I ran into Deborah Chandler at a warp meeting in Colorado, and we started talking about that. And we arranged for myself and for the late Donna Brown, who is a good friend of mine and a natural dyer, to go to Guatemala and teach the women there, do a short-term workshop on how to dye their cotton yarns with natural dyes. I think the workshop was very successful. They wanted us to come back, but I felt very, very strongly that what we needed to do that the next time was someone who was a native Spanish speaker. And so I started looking, I started asking people, and then I was back in France and met for the first time Rocio, who had been working with Michelle Garcia. And it was perfect. Rocio went back with Donna and a couple of other people the next year, and anyway, Rocio did amazing work there. Thank you, Catherine. Yeah, it was really great how we met, actually. I always think about it. It was almost like fate or something. I don't know. Yeah. Yeah. Yes, it was. Okay, so let me just keep translating. Yeah, okay. Entonces les voy a seguir traduciendo la respuesta. Entonces, bueno, ella, como les digo, siguió aprendiendo de muchísimas personas alrededor del mundo y empezó a compartir esta información y enseñarla.
Entonces, una de las primeras veces que comenzó a enseñar esto fue en Guatemala. Ella conoció, bueno, ella vio a Deborah Chandler, que es otra amiga mía que ya he entrevistado, que pueden ver su entrevista también en mi canal. Ellas se vieron en Colorado, en una WARP meeting, en una de las reuniones de WARP, y ellas hablaron sobre este proyecto y bueno, junto con Donna Brown, que es otra amiga que lamentablemente ya falleció, ellas fueron a Guatemala junto con otras personas y dieron un pequeño taller sobre cómo teñir con tintes naturales algodón, hilo de algodón. Entonces, bueno, ellas querían que regresaran, pero Catherine estaba segura que lo que realmente se necesitaba era enviar a alguien que hablara español como lengua nativa. Entonces, ahí fue donde de alguna forma Catherine y yo nos conocimos, porque después ella fue a un simposium de tintes naturales en Francia, el cual yo también fui. Y ahí fue realmente perfecto porque pues yo hablaba español y entonces contactamos ahí, le estaba comentando ella que se me hizo realmente como mágico cómo nos conocimos porque fue pura casualidad que supimos de este proyecto y que tal vez yo podría ayudar. Y entonces al año siguiente yo regresé junto con Donna y otras personas para comenzar con este proyecto de tintes naturales en Guatemala. Ok, we can continue. Um, you want me to just Uh, continue with? Yeah, well, I don't know if you want to tell us about any other experience abroad or if we just continue with the next question. I think maybe just continue with the Okay. next one. Okay. Okay. Um, so well, maybe you can tell us a little bit about your journey as a textile artist. Yeah. Yeah. Okay. When when I first came to Penland, I guess I was looking for a textile voice, as we say, something that came from me. I was very technically proficient, but I had not yet found my voice in textiles. And while I was at Penland, I worked really hard weaving and incorporating dyeing. Most of it all was ECOT. And I taught myself ECOT dyeing. I experimented. I did all kinds of things, but I was always wanting to do things that were a little bit more elaborate than I was capable of. But I did weaving with ECOT for many years. And then I went back to Penland in the early 90s and took a class in textile history, Japanese textile history from Yoshiko Wada. And because I taught textile history at the college, and anything that I could learn was a benefit to me and my students. So we studied textile history, but Yoshiko Wada got us doing things too, introducing the whole concept of shibori. And I took a piece of silk and made stitches into it all week long, and ultimately gathered it up and dyed it in resist. And when you spend that much time just making stitches into a piece of cloth, your mind starts working. Your mind is busy, just busy. And I kept thinking, maybe there's another way to put these stitches in the cloth. Maybe these stitches could be woven into the cloth. Nobody'd ever done that before, really. And I thought about it, and it took me many months before I tried it. But once I did, I was astonished, amazed, and that led me to a whole deep dive into what I ended up calling woven shibori. Of course. Okay, let me just translate that. Le pregunté si nos podía contar un poquito sobre su camino como artista textil. Entonces, bueno, ella nos dice que cuando llegó a Penland, esta escuela de arte que nos mencionó al principio, ella buscaba como su voz textil, ¿no? Como algo que viniera de ella. Entonces, tenía mucha experiencia técnica en el tejido, pero no había realmente encontrado su voz.
Entonces, en Penland casi siempre hacía tejido y teñido, trabajó mucho con el ICAT y experimentaba de todo, ¿no? El ICAT lo practicó durante muchísimo tiempo y luego a principios de 1990 ella regresó a Penland y tomó una clase con Yoshiko Wada sobre historia del textil japonés. Entonces, Catherine ya enseñaba historia textil en la universidad, entonces cualquier otra clase que pudiera tomar podría ser buena para ella y para sus alumnos, ¿no? Entonces, em, Yoshiko le introdujo al concepto de shibori japonés, y se la pasaron, porque la clase no solamente era de historia, sino también había un poco de práctica, entonces ella se la pasó todo el fin de semana cosiendo y haciendo todos los, pues sí, ¿no? Los cocidos para poder hacer el shibori, y dice que cuando pasas tanto tiempo cociendo, como que tu mente está ocupada, ¿no? Y empiezan a surgir ideas. Entonces, ella empezó a pensar, tal vez hay alguna manera de hacer esto de otra forma para que no te tardes tanto, dijo tal vez tejiéndolo. Y entonces, bueno, empezaron como a surgir varias ideas en su mente, que tardó muchos meses en intentarlo por primera vez, pero cuando por fin lo hizo, se impresionó muchísimo del resultado y fue lo que dio lugar a una técnica que ella inventó que se llama woven shibori, que es el shibori tejido, que es un shibori que se hace en el telar. En lugar de hacerlo cosiendo con una aguja, se hace directamente en el telar, y es una técnica que ella inventó. Ok, we can continue. Okay. Um, I'm not sure where you want me to go next. Yeah, Maybe. that you realized that you could do like a woven shibori, and that's how you created this technique. Okay. Okay. All right. Um, so after I had done all of the stitching in Shibori, I began using the loom to make those to make patterns that could. Wait a minute. Let me start again. um, After making all those stitches by hand, I did realize that I could use the loom to put those supplemental threads into the cloth. And once I realized that, I also realized that there was a whole vocabulary, a very large vocabulary of woven structure that could define the dyed resist. And that I spent a number of years working on that, just sampling, testing, trying things, what weave structures worked, how dense the gathering threads needed to be, how it could be applied. My background as a technical weaver was a real benefit here because I had a large vocabulary of woven structure, but I found a very satisfying way of using it. As a weaver, there are so many technical steps to the process. You think about it, you design, you finally get to the loom, you put every single thread in, you thread it, and all the time you're imagining where you're going with it, and then you get it all on the loom, and you're almost ready. You weave the first 6 inches, and well, let's just get this done so we can get on to the next project. But with the woven shibori, it wasn't done until it was all woven, all gathered, then dyed, and it's like getting a big surprise at the end. It was very, very satisfying and kept me going. And I still continue to work with it. Yeah, It's of course. yeah, yeah, yeah. Wait a minute. Okay, I think I got it. Ok, después de todo, o sea, bueno, como nos comentaba hace ratito, después de hacerlo el shibori a mano, se dio cuenta que podía usar más bien el telar de pedal, ¿no? Entonces, que se podían hacer muchísimos patrones y que incluso se podía usar el vocabulario del tejido para poder definir las resistencias, dónde se iba a teñir. Entonces, bueno, ella pasó muchísimos años haciendo pruebas, pensando qué tipo de hilo era mejor, de qué tamaño, de qué grosor, cómo se aplica.
Y bueno, su experiencia como tejedora le fue muy útil porque, porque bueno, o sea, podía hacer muchas pruebas y tener resultados diferentes, ¿no? Entonces, em, como tejedora, cuando tú empiezas a tejer algo, tal vez al principio es cuando tienes que pensar en el patrón y todo, pero una vez que tejes una parte, ya después ya sigues y dices, bueno, ya todo es igual, ¿no? Y con el woven shibori era diferente porque la tela no estaba terminada sino hasta el final, o sea, siempre había como sorpresas y, y aparte todavía faltaba el teñido, entonces era como una sorpresa que te encontrabas al final y era muy satisfactorio trabajar en esto. Yeah. So, Okay. All right. Let me continue. Okay. The first 10 years or so that I worked with woven shibori, it was all using synthetic dyes because that's what I knew, that's what I taught. Um, it seemed natural, that worked really well. By the time I retired, I had written the first book on woven shibori, all with synthetic dyes. But then I learned natural dyeing and then spent the next number of years refining the use of natural dyes with woven shibori. And then 10 years later, we published a second version of that book that focused on natural dye. great. Yeah. Do you want to continue? It's okay. I can. Okay, yeah, I can continue. I can continue. Once that once the woven shibori second version was done with natural dyes, I knew that I had a pretty good understanding of natural dye and its applications, based on the teachings that I had had from Michelle, from Dr. Yamazaki, from Joy, and others. And I knew that it was important to share that. So yes, I taught some workshops, I traveled, I did all of that, but then decided that the way to really share it the best was to write another book. And I wanted to do that with Joy Botrip, chemical, the chemical engineer, as my partner, because I didn't want a book that was not serious, that didn't, we wanted to give reasons and explanations for why these processes worked, not just tell people how to do it. Um, that's the valuable part of working with someone like Joy. So in 2018, we published that book with Schiffer here in the United States. Great. Okay. Yeah. Later, I will include some photos of your books so people can get to see them. But okay, so I'll just translate very quickly. So, entonces nos dice, sigo con la respuesta, que los primeros 10 años de Woven Shibori, sobre todo o del Shibori tejido, sobre todo lo hizo con tintes sintéticos y funcionaba bien. Pero después fue cuando se retiró y bueno, empezó a estar más involucrada con los tintes naturales y entonces escribió un libro sobre, bueno, lo siento, primero escribió un libro sobre el woven shibori, pero con tintes sintéticos. Y después fue cuando se retiró, empezó a investigar más sobre tintes naturales y 10 años después sacó otra versión de este libro, pero ahora enfocada en tintes naturales. Una vez que la segunda versión saliera con tintes naturales, ella tenía ya mucha experiencia de todo lo que había aprendido, investigado de Michelle García y otros maestros. Entonces de ahí ella dio varios talleres, viajó y bueno, después descubrió que tal vez la mejor forma de compartir estos saberes era escribiendo otro libro. Entonces ella quería hacerlo con Joy Boltrop, que es una de sus amigas que mencionó anteriormente, que es de Dinamarca, que es ingeniera química. Y bueno, ella la quería escribir con ella porque quería que fuera un libro serio, en donde realmente se explicara por qué funcionaban los tintes naturales y no solamente con recetas de cómo hacerlo, sino con toda la explicación detrás más científica de por qué funcionaban, ¿no? Entonces, ella escribió este libro junto con Joy Boltrop y lo publicaron en 2018.
Bueno, ahorita les voy a poner algunas imágenes de los libros para que puedan verlos y también buscarlos si los quieren. Okay, that's good. All right, I'll continue just a little bit more. Okay. Okay. During the preparation and the writing of the Natural Dye book, I did hundreds, if not thousands, of samples, testing everything. If I had a question I didn't know the answer to, I would test it, compare my results so that we were absolutely sure that things, were correct. The book is illustrated with small samples of color and dye. But after all of that was done, the book was out. I felt very strongly about putting together a body of work that truly illustrated all of the lessons that I had learned. So I started working on a series of woven shibori pieces that illustrated all of those points. And in the last year, I have put all of those images up on my website with pretty good descriptions of exactly what they are and how they were done and died, because it's just all part of the sharing and the teaching and passing it on and hopefully inspiring others to use these dyes seriously, in their work. No, that's really nice. So if we go to your website, we can see all those. Yes, it's called Natural Dye Collection. Mm-hmm. Okay, let me write that down. Yeah, and also if someone wants to buy your books, can they find them on Amazon or yeah. Yes, you can get them from Amazon or just about any place. Yeah. Mm-hmm. Okay, that's good. Well, especially people living in Right. Mexico or Latin America, I think Amazon will probably be the easiest way. Yeah. Yeah. Well, though Amazon, I don't know. I mean, Amazon in Mexico, Yeah. I don't know. I know, I'm not sure. You tell me. Yeah, I will. Yeah, I think we can because yeah. Okay. Okay, Okay. so let me see. Ok, durante la preparación del libro de tintes naturales, ella hizo muchísimas muestras, cientos de muestras en donde probaba de todo, comparaba todos sus resultados para estar seguros que funcionaba y luego lo iba ilustrando con muestras de color y teñido. Entonces, bueno, el libro salió y ella también quería que todas estas lecciones estuvieran ilustradas, entonces hizo una serie de piezas textiles de shibori tejido que pueden encontrar en su sitio web, en su página de internet, en donde ella tiene la foto y luego tiene una descripción de cómo se hicieron y cómo se tiñeron. Entonces, bueno, eso es parte como de esta forma que ella quiere como de pasar el conocimiento y que otros aprendan y que también se inspiren a hacerlo. Y bueno, entonces yo le pregunté que si podíamos encontrar esto en su página de internet y me dijo que sí. Igual se las pongo en la página de internet, pero estas imágenes están como en la pestaña de Natural Dye Collection. Y sus libros también, si los quieren encontrar, yo supongo que se pueden encontrar en Amazon. Los voy a buscar otra vez, pero según yo sí. Y bueno, también van a ver aquí las imágenes de los libros. Okay, so I was just reading the next question, and I guess, well, you already told us about Shibori, how you got involved with it, and it was because of Yoshiko. Mhm, mhm. Um, well, or I don't know, you have more things that you want to tell us that, like in the line that you were telling? Think so. I think that pretty much tells the story. Do you? Okay. Is there Yeah, I something? also I also think that tells the story. Yeah, Yeah. yeah, yeah, yeah. Yeah, and Uh-huh. I also want to share some of your work because your pieces are just like so beautiful, and I think that will really, maybe for people who doesn't know you, Mhm. they can really see how your work is and what it is that you do. So I will just include this on the interview. So well, yeah.
So, do you have any work? I think you have some of your work behind you. Yes, yeah. Yeah. I mean, they're So, small sample works. Yeah, yeah, but yeah. they are very, very nice. I always love them. So, Yeah. ok, entonces pueden ver un poco de su trabajo en Let's la see. parte de atrás de Catherine. Estas son, Yes. son pequeñas muestras, pero bueno, también les voy a incluir algunas fotos de su trabajo ya más grande, pero para que vean un poco las cosas hermosas que hace, que siempre me encantan. Mm, okay, so yeah, I'm just looking. Yeah, so maybe we can just maybe you can tell us what does working with textiles mean to you? Tell us a little bit about your love for textiles and weaving. Hmm. Let me think about that just a second. Yes, of course. Um, well, I've always loved working with threads, working with cloth, um, finding new stories to tell with them. Learning structures and ways to put them together that can tell a story. And um, the dye is just a whole other level to it. I think about just weaving with already purchased cotton yarn, and that doesn't excite me at all. It's just starting from nothing, from neutrals, from whites, and building the foundation, building the cloth, figuring out how the color is going to be integrated, and then applying that color. And I use very, very few dyes. Um, um, I used to use all kinds of different natural dyes, anything that would give color. But once I sat down and did a lot of testing and realized that so many of them were not color fast, light fast, I stopped using them. So the other challenge is using these few dyes: indigo, madder, weld, cochineal, and building a whole vocabulary of color just out of those. I grow some of those dyes in my garden, and have since I first learned how to dye from Michelle. I grow weld, I grow madder, I grow indigo just for fun. I don't extract pigment from it, but I do it for fun. And it's constantly discovering new things. Yeah. So, and I enjoy that. That's really nice. Let me just ok. Entonces le pregunté que nos dijera un poco sobre qué significan los textiles para ella, que nos hablara un poco sobre su amor por los textiles y el tejido. Entonces ella dice que siempre le gustó trabajar con tela e hilos y buscar nuevas historias para contar con ellos. Es poner como estructuras juntas para contar una historia y al mismo tiempo el teñido es otro nivel de todo esto, ¿no? De lo mismo. Entonces, por ejemplo, ya no le emociona comprar tal vez hilo de algodón que ya esté teñido o más comercial, eso ya no le interesa. Lo interesante es más bien como construir la tela y pensar cómo se va a integrar el color y cómo se va a aplicar. Entonces, bueno, antes usaba muchos tintes naturales, pero después de hacer muchas pruebas, se dio cuenta que muchos tintes no son tan sólidos, que no aguantan tanto, ni resisten al sol o a otras cosas, entonces los dejó de usar. Entonces, bueno, también lo importante para ella era empezó a enfocarse mucho en el índigo, en la rubia tintoria, en la gualda, en la cochinilla, que eran colores sólidos, y también empezó a buscar la forma de hacer como una paleta interesante usando pocos colores, ¿no? Que serían estos. Entonces, ella también nos cuenta que también crece, siembra varios, de estos tintes naturales. Ella siembra gualda, ella siembra rubia, ella siembra índigo, aunque bueno, el índigo es más como por diversión, porque no hace la extracción, pero también lo siembra. Y, y bueno, y simplemente ella disfruta aprendiendo nuevas cosas. Yeah. Thank you, Catherine. So,
So what inspires you? Where do you find your inspiration? Uh, I don't know. I think a lot of my inspiration just comes from what I see, what I experience, what I what I want to try. I mean, it it keeps things really interesting in my own work if everything has an element of surprise to it. If I can't quite completely predict it all. Does that does that make sense? Yeah, of course, yeah. And I think with natural dyes that happens a lot. Yeah, yeah. It with natural dyes and the Shibori process too. Of course, yeah. You can plan, but you may not get what you visualize, and then you begin to get a little bit more control, and then it's alive. It's a very, very alive process, and that's why I keep doing it. Of course, yeah. Okay, sorry. I'm just trying. Yeah. Ok, déjenme, les traduzco esto. Le pregunté si nos podía contar un poco qué le inspira, en dónde encuentra su inspiración. Y bueno, primero ya dice que no sabe y después ya nos dijo que ella cree que mucha de su inspiración viene de lo que ve y de lo que siente, en realidad también de todas las cosas que ella quiere probar. Entonces eso hace que se mantenga todo como muy interesante, ¿no? Que siempre haya como un elemento sorpresa al final, que no todo esté como planeado. Entonces, bueno, con el shibori y con los tintes naturales al final siempre hay un elemento sorpresa de que no sabes qué es lo que va a salir. Entonces ella dice que es un proceso que está vivo y que eso es parte también de esta inspiración. So, do you think that the place where you live is also an important part of your inspiration, like your surroundings are Oh part of your yes. work? Oh yes. I live in a very, very beautiful place in the mountains. I get outside all the time. I hike in the mountains. It's very peaceful in a lot of ways, and the climate lends itself to growing. Um, yeah, I think we're all influenced by where we live and what we see every day. These are lush mountains, lush and green. Yeah, it's really, yeah, I always remember where you live and it's really, really beautiful. Mhm, mhm, mhm. Mm, okay, ok, entonces le pregunté si nos podría, bueno, si ella cree que el lugar donde vive es una fuente de inspiración para ella, el lugar, todo lo que la rodea, ¿no? Que sí es parte de su trabajo. Entonces ella dice que sí, claro, que ella vive en un lugar hermoso en las montañas. Ella sale mucho, ella sale también a hacer caminatas y el lugar donde vive también es como muy pacífico en muchas formas. El clima es muy bueno y bueno, ella dice que ella cree que a todos de alguna forma nos influye el lugar donde vivimos. Y bueno, donde ella vive es un lugar como muy rico, como lleno de verde, de montañas. Entonces, yo en algún momento estuve en su casa y recuerdo con mucho cariño su casa que es hermosa y las montañas. And I guess one of the other inspirations that's always there is are the textiles that have been done throughout history and around the world. I mean, I've always taken those in. When I first learned to weave, I studied Southwest Indian Navajo weaving. I was so intrigued by it. I ended up going and living on the Navajo reservation and studying rug weaving out there and did my first dyeing ever. It was natural dyeing from desert plants. It was Wow. quite remarkable. And then, teaching a textile program for 30 years, textile history was part of that. So I continue to look at textiles from history from all over the world, and they've all left pieces and parts inside of me.
and it's my job to find my way of making them. Of course. Yeah. 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 I agree with that. Yeah. Yeah, I mean, I don't want to copy anybody, but, but we can't help but be influenced by what we've seen. Yeah, of course. Sorry. Ok, let me. Ella dice que también su inspiración, ahora que lo piensa, viene también de los textiles a lo largo de la historia. Cuando ella aprendió a tejer, empezó a estudiar muchísimo los textiles antiguos. Ella estudió textiles de la India, textiles de los Navajo, que le intrigaban muchísimo. De hecho, ella estudió un tiempo con los Navajo y estudió como tejido de tapiz y de hecho ahí también hizo tintes naturales con plantas del desierto que había ahí. Entonces, bueno, una de las materias que ella enseñaba era historia textil en la universidad y pues siempre ha sido algo que le inspira y que le deja como pedacitos en su corazón. Y, y bueno, y también el trabajo es buscar como inspirarse en estos textiles antiguos, pero buscar su forma de hacerlos, ¿no? Y obviamente no es que uno quiera copiar, sino más bien que uno como que se inspira y a partir de ahí busca sus formas de hacerlo de otra manera. Yeah. Thank you, Catherine. So this is a question that I always make because that's the name of the series, Alchemical Paths. So I was just wondering, what is alchemy for you? It's okay if it doesn't mean anything to you, but I just always do this question. What is alchemy to Yes. me? If it means something to you, or maybe not. Well, I think it means pulling all of the disparate pieces together, whether they be physical, whether they be the chemistry, whether whatever, and sifting it through me to come out with something at the other end. Yeah. Yeah. Yeah, I think so. Yeah. Well, I'm sure if you always ask this question, you've got many I answers. have many of the different answers, yeah, but I mean, like the way that you're saying it, it's great because that means you're like the alchemist. It's like all these pieces come through you, and then something different And turns then out, you something end up with amazing. something that only you can do because they came through you by whatever way, by who you were influenced by, or who you saw, or what you learned, or what you observed, or yeah, yeah. It's I think it's very personal, and that's what makes work personal, I think. Yeah, yeah, that's true. Oh, okay, let It's me. not about big ideas or concepts. It's just, I'm a filter through which all of these things and then these hands and these eyes get to make things. Yeah, that's a really, really nice thought. I really like it. Good. Yeah, this is one of my favorite questions because everybody just tells me different things. Sure. It's a loaded question. Yeah. Ok. Entonces le pregunté, como saben, siempre pregunto qué significa la alquimia para ellos, porque bueno, esta serie de entrevistas se llama Caminos Alquímicos, entonces es una pregunta que siempre hago y puede ser que signifique algo o puede ser que no. Entonces ella me dice que ella cree que la alquimia es como jalar todas esas piezas, jalarlas juntas, toda la química, los materiales, todo lo que se necesita y pasarlo por ella y que salga otra cosa diferente del otro lado. Entonces es algo que solamente ella o la persona puede hacer porque está pasando por ti, porque está pasando por ti y está siendo alterado por todo lo que viste, por todo lo que observaste, por todo lo que viviste. Entonces es algo muy personal y realmente eso es lo que hace de cualquier trabajo algo personal, porque no es sobre grandes ideas o conceptos, sino es más como sobre ese filtro, o sea, todo lo que estás haciendo pasa por tu filtro y eso es lo que lo hace diferente y especial. Entonces, um, and continuing a little bit with that question, do you think of your artistic work as an alchemical path?
maybe an activity that can help you heal or transform you in some way? Um, I think the process of making and creating is transformative. It it's the process. It's not what comes out at the end necessarily. Sometimes it's lovely, sometimes it's not, but it's the process of just problem solving and um, that's transformative and very satisfying. Yeah. I don't need, I mean, as I'm getting older, I don't need great strength to process these things. I'm not limited, by my physical capabilities. I'm just a vehicle. Yeah. Yeah. And nobody can process it just like I do. Yeah. And I can't do what other people do. I think that's, I think all of us, as we're learning a craft, as we're learning, a new language, we copy. We copy what others have done because we don't have the depth of knowledge to take it and just move it through us. Wow, that's really interesting. Yeah. So you think it takes like you start copying and then at some point you start finding your voice? I don't think it's bad to copy. As long as you know you're doing it. Yeah, I mean, people take workshops all the time to learn new skills, and they do what the teacher tells them, and Yeah. or they set up a work on a loom, or they, you, you know, but it's when you start working on your own. It's when you start thinking, okay, if I did this, then this would happen, and if I did that, that would happen, and then that's how you make things your own. Hmm. I didn't always, I wasn't always able to do that. When I started out, you know, when I started out, I'm sure I did some copying, or I was strongly influenced by what I saw others doing. Um, but time, putting in time makes it happen. Of, Lots of time. of course, yeah. Wow, I think that this is like pure wisdom, what you're saying. Yeah, because I think sometimes people think that they will start doing things like original things since the beginning, and probably, as you said, that's not the case. So it's It certainly important to wasn't for know. me. I mean, it may be for some people, but it certainly wasn't for me. Hmm, okay. Thank you, Catherine. Let me just translate this. Okay. Le pregunté que, continuando con la pregunta anterior de la alquimia, si cree que su camino artístico podría ser como un camino alquímico, como una actividad que la ayuda a sanar y que la transforma de cierta forma. Entonces ella dice que ella cree que el proceso de hacer y de crear es un proceso transformador. Es el proceso lo que es transformador, no tanto el resultado necesariamente, porque a veces el resultado puede ser hermoso y a veces no. Pero es el proceso de resolver problemas, de hacer las cosas lo que es lo que es, ajá, lo que transforma y al mismo tiempo es muy satisfactorio. Porque, por ejemplo, ella dice, en estos momentos tal vez ella ya se está haciendo más grande y no necesita mucha fuerza para procesar, no está limitada por sus capacidades físicas. Entonces, al mismo tiempo, ella dice, nadie va a hacer las cosas como yo las hago.
y también ella no puede hacer las cosas como otras personas las hacen. Entonces, mientras aprendemos algo, siempre copiamos primero, porque no tenemos el conocimiento todavía para hacerlo. Entonces, no tenemos como tal vez un conocimiento de hacer algo como de nuestra propia voz, luego, luego. Entonces empiezas copiando a alguien, inspirándote con alguien. Entonces ella dice que realmente no es malo copiar mientras sepas que lo estás haciendo. Y es después cuando empiezas a trabajar solo, cuando empiezas a apropiarte de las cosas, de hacer las cosas más tuyas. Entonces, como ella dice, o sea, ella no siempre empezó ya teniendo como una técnica propia suya, sino que cuando empezó está segura que de alguna forma copió o fue influenciada por otros, por lo que otros estaban haciendo, pero es el tiempo el que hace que pase esto, como esta transformación. Y lo que yo le dije es que siento que es como muy sabio lo que está diciendo, porque muchas veces creemos que tenemos que empezar a hacer cosas originales o cosas como diferentes desde el principio y tal vez no necesariamente tiene que ser así, sino que uno puede empezar como copiando o influenciándose por otras personas hasta el punto de que empiecen a surgir cosas ya realmente propias y originales, ¿no? Entonces creo que es importante como tener eso presente y creo que sí que es como muy sabio esto. Um, okay, so just maybe it's kind of similar to this question, but I'm just wondering if there are what are some of the life lessons or insights you've learned through textiles? Patience. um, I think talking about history again, it's how we're still involved in a process that's been going on for centuries and centuries and centuries. I mean, I, whether it be weaving, whether it be dyeing, um, it's it's a continuum. It really is. There's nothing new. It's just how we interpret it, what we choose to do with it. Yeah. You know, I have worked with Jeff Splitstozer, who is an anthropologist, and he talks about the oldest piece of indigo dyeing that was uncovered in on the coast of Peru. And we tried to figure out how it might have been dyed. What did they have available at that time? What were their resources? What the plants were? What the technology was? This was pre-pottery. This piece of fabric goes back a long, long, long time, and so we tried to reproduce some of those processes Really? using indigo dye that had been dyed. I can send you a link to that. That would be great. Yeah. There was to both his work and also the work that we did together that was part of an exhibition at the Menge Museum in California. I mean, not the actual pieces, but just the process of thinking through it. Yeah, let me see what I can find Thank you. for you. But yeah, I think it's just that continuum of what we're doing is not new. Well, yeah. Yeah, and also amazing that we keep doing the same things. Like, yeah, I mean, Uh-huh, uh-huh, uh-huh. so did, I think it keeps you grounded. uh, so so did you found out or did during this experiment did you we did. found We out? made some good guesses. I think we made. I mean, there's no way of telling specifically, but we Yeah. made some really, really good guesses. And we were doing the dyeing in gourds and with fresh indigo leaves and using wood ash and sugar that from the gourds that were
that were not dried. You know, there were sugars in the plants themselves. So it's just a textiles are a process of discovery on so many different levels. Yeah, of course. Yeah. That's amazing that you got the chance to work with that. Mm-hmm, It's really mm-hmm, amazing. mm-hmm, mm-hmm. Yeah, Yeah. yeah. And a lot of times it's just asking, what if? What if? And you can ask it all you want, but then you have to go see what if. You have to test it out, Yeah, try of it. course. And I guess that's what I have done the whole time I've been making textiles. I've been asking what if, and then I go do it. Hmm. That's interesting. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Let me just translate it. Ok, le pregunté si nos podría dar algunos consejos de vida o reflexiones que aprendió trabajando con textiles. Entonces dice que más que nada lo que ella ha aprendido con los textiles ha sido la paciencia, se requiere mucha paciencia, y también la historia, porque, bueno, como darnos cuenta que todavía estamos envueltos en procesos que han estado sucediendo desde hace siglos y siglos. Por ejemplo, el tejido, el teñido, todo es continuo y eso es impresionante, no hay nada nuevo. Al final, lo nuevo es nuestra forma de interpretarlo. Entonces, ella estuvo trabajando con un antropólogo que, bueno, ella nos habla que el textil más antiguo teñido del mundo con índigo está en la costa de Perú. Entonces ella estuvo trabajando con este antropólogo para saber cómo había sido teñido, ¿no? Porque esto fue teñido antes de la cerámica, entonces eso está súper impresionante. Entonces intentaron como reproducirlo, hicieron pruebas usando índigo, trabajando juntos. De hecho dice que creo que tiene un link que tal vez me puede compartir con más información sobre esto. Entonces, bueno, todo este como proceso de estudios, no tanto los resultados, sino más como el proceso, fue parte de una exposición en un museo de California. Y bueno, es sobre todo eso, o sea, la continuidad, ¿no? De todos estos procesos y te mantiene como centrado, ¿no? De que seguimos haciendo lo mismo durante siglos. Y bueno, yo le pregunté que si habían llegado a algún resultado con este textil de Perú. Y dijo que sí, que tienen algunas como teorías, obviamente no se pueden comprobar del todo, pero sus teorías es que, que usaron hojas de índigo frescas y que usaron cenizas de madera y también el azúcar que la sacaban de algunas plantas. Entonces, todos los procesos empiezan con un ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si es esto? Pero ella dice, puedes preguntar todo lo que quieras, pero al final lo importante es buscar la respuesta, ¿no? Entonces, ella durante su proceso siempre de trabajo con textiles, siempre ha hecho muchas preguntas y siempre está ahí como buscando las respuestas. Entonces, eso es como lo importante. Um, Okay, I'm sorry, Catherine. We only have two more questions and then we Okay, can finish. Sorry that I took you so much time. fine, that's fine. Mhm. Okay, so do you have any projects for the future? Right now, I'm trying to use up all of the yarn in my studio. That's a good project, yeah. I don't have a major vision for a new project right now. Um no, I don't. Okay, okay, let me just. Que le pregunté que si tiene algún proyecto para el futuro que nos quiera contar y dice que, Bromey dice que quiere usar todo el hilo que tiene en su estudio, ese es uno de sus proyectos, como terminar con ese hilo. Y dice que realmente en este momento no tiene como una visión clara de algún proyecto. And the last question would be, what message would you give to other designers, artists, artisans who want to follow their dreams? Just do it and do it again and do it again and do it again. Um, just believe in yourself. Um, don't expect it all
to be perfect in the beginning because it isn't. This is a long-term commitment. I've come to understand that. Yeah, Yeah. yeah, that's true. Okay, let me. I'm trying to write everything. Wait. Okay. Bueno, ya como última pregunta, le pregunté si qué mensaje le daría a otros diseñadores, artistas, artesanos que quieren seguir sus sueños. Y ella dice que el consejo sería que lo hagan, que simplemente lo hagan y lo vuelvan a hacer, y lo vuelvan a hacer, y lo vuelvan a hacer. Entonces dice que crean en ustedes mismos y que no esperen que todo sea perfecto desde el principio porque no lo es, y que realmente se den cuenta que es como un compromiso a largo plazo, ¿no? Entonces creo que eso sería lo más importante. Okay, so thank you very much, Catherine, for being here with me today. It really means a lot because we've known each other for, I guess, for 12 years or something. Yeah, that's a long time. So, so I'm really happy to be able to share your story and your work because I really love your work. So, Thank you, so thank you Rosanna. very much, Catherine. And I'm so glad our paths crossed in France. That was perfect. It was just perfect. That was, yeah, I also think that was just like perfect timing. So, so I'll just translate this. Okay, bueno, le está diciendo a Catherine que muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. Estoy súper feliz de haber podido hacer esta entrevista porque nos conocemos desde hace muchos años, desde hace 12 años. Y me encanta su trabajo, la admiro muchísimo y bueno, también estábamos comentando que sincronicidad o qué suerte que nos hayamos como conocido en Francia justamente hace 12 años, en este encuentro textil en Francia. Entonces, estoy muy agradecida de tenerla aquí. Recuerden que esta serie de entrevistas las hago una vez al mes, entonces las pueden ver en mi canal de YouTube, Sicuri Alquimia. Y, y bueno, muchas gracias a todos por haber visto esta entrevista. So just to finish, I just want to say thank you very much for being here today. And this is a series of interviews that I make every month. So you can watch all of them on my YouTube channel. Some of them are in English, some of them are in Spanish, some of them are in French. So you can just go there to see Korea Alchemy and watch them all. So thank you.